Bienvenidos nuevamente a una sección de debate en Los Hijos de Justino. Hoy tenemos un invitado especial, Emiliano Páramo. Bienvenido, por favor, preséntate para que te conozca nuestra audiencia. Claro que sí, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Emiliano Páramo. Actualmente soy abogado corporativo en Advoco Consulting, egresado por parte de la Universidad de Guadalajara y pues apasionado de derechos humanos, ¿no? He tenido la oportunidad de representar a la Universidad de Guadalajara en diversas competencias internacionales. Muy bien, bienvenido a tu programa, a tu foro. Toro, ¿qué más decimos, no? Ya nos vamos al buen Toro. Y tú platícanos de ti, recuérdanos qué credenciales tienes. Pues bueno, ya, muchas gracias, amigo, por venir, de verdad. Gracias. No sé si cuando termino estaré tan agradecido, ¿no? pero bueno, seguro seguiremos siendo amigos sin ninguna duda. Pues ya saben, yo soy Toro Navarro, asesor fiscal en MTG, consultores fiscales. Ya saben que si el tema es fiscal, el tema es con Toro. Muy bien, y yo soy Arturo Corona, socio en Advoco Consulting, especialistas en Derecho Corporativo. Y hoy la premisa que vamos a abordar para este tema de debate es si el abstencionismo de los ciudadanos en las votaciones debe ser sancionado por el Estado. Es decir, el hecho de que un ciudadano decida no votar por X circunstancia debe ser sancionado por el Estado, considerando que es una obligación ciudadana el tener que votar en cada elección periódicamente en las elecciones que organiza en este caso el INE. Y tenemos la postura a favor de parte de Emiliano, ¿correcto? Sí, es correcto. Y postura en contra de el buen Toro. Antes de continuar, me gustaría que arrancaran ustedes en la mente con estas cifras. Y es que en 1994, que es el primer año en el que entonces IFE organizó las elecciones federales, hubo una participación del voto en aquel entonces, en ese año, del 75.85% del electorado, es decir, de los ciudadanos que pueden votar. En 2018 fue solamente del 51% en promedio. Y partiendo con esto, pues nuestro invitado va a comenzar. Un minuto de apertura. Adelante. Claro que sí. Pues bueno, se ha sabido que atemporalmente el derecho para votar es un derecho que han buscado las sociedades, ¿no? Esto, pues, por una simple razón, ¿no? Hacer que las elecciones, que el tema de decisión y participación ciudadana sea un ejercicio democrático. Sin embargo, ante todos los esfuerzos que ha planteado el INE, ¿cómo es que hace una comparación de lo que eroga el INE para hacer estas votaciones posible y realmente la participación ciudadana? Entonces, no es equitativo, por lo tanto, yo consideraría que estoy a favor de hacer el abstencionismo en lugar de un derecho, una obligación. ¿De acuerdo? Toro, un minuto. Claro, partiendo de la base de que lo hiciéramos una obligación, pues primero tendríamos que clasificar a quién es, o sea, a todos definitivamente. No importa su condición de salud, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Y tendríamos entonces que quitarlo como un derecho, reformarlo para que sea una obligación y después hacerlo una sanción administrativa, un delito grave. ¿En qué marco legal entraría? Porque tú mencionas el INE, el IFE en aquel momento, que cuando se crea tiene una mayor participación, pero yo también creo que el contexto político, sexenio con sexenio, o trienio con trienio, cada vez que hay elecciones, pues dependiendo del contexto político y la influencia que hay dentro del instituto, ayuda, favorece o no a que este derecho que tenemos, pues se haga valer, ¿no? Lo podemos ver en estas elecciones. En estas elecciones, pues podemos ver en las elecciones presidenciales 2024, podemos ver que hay un llamado mucho más fuerte por parte de los actores políticos al voto, que probablemente no lo podíamos ver en muchas ocasiones anteriores. A lo mejor de repente estaba, por lo que tú quieras, quien sea, sin ponerle color, sin filias ni fobias. Entonces, es en realidad
la coerción de esto una buena manera de hacer que los votantes, porque al final sería eso, ¿no? O sea, o vas o te sanciono. Entonces, ahora estamos tratando de impulsar el derecho. Entonces, ¿sería eso o sería más bien endurecer las estructuras para poder asegurarnos de que todo el mundo puede ejercer ese derecho? Eso sería lo que yo pondría en la mesa principalmente. ¿De acuerdo? ¿Una réplica? Claro que sí. Bueno, tocas muchos puntos que son bastante importantes para partir respecto a una posible propuesta. Lo que yo te diría es que el INE ha procurado mediante diversos instituciones, grupos, mediante la sociedad, que no solamente recaiga en la obligación del INE de hacer la participación ciudadana y promover a que las personas voten, ¿no? También hace un llamado a los partidos políticos por eso de la asignación del presupuesto y por supuesto, así como tú dices, concuerdo por el hecho de que los partidos políticos son importantes para la toma de decisión y participación ciudadana, pero es parte de su obligación, ¿no? Es algo que, oye, ¿sabes qué? Yo te condiciono a darte cierto presupuesto, pero tú necesitas hacer las acciones necesarias para integrar a la sociedad e invitarlos al voto, ¿no? Entonces, considero que el INE, mediante muchos años ha tenido la oportunidad de, mediante sus diversas estructuras y propuestas, de sí robustecer el sistema para que haya igualdad de circunstancias para todos y todos los ciudadanos. Es decir, mediante incentivar el voto para las personas con discapacidad, con casillas especiales, mediante un horario extendido o inclusive, ¿no? Mediante los múltiples programas de incentivar y participación ciudadana, justamente para que llegue a esos espacios en donde no está llegando. O a los foráneos, ¿no? Exactamente, claro. Voto foráneo, sí. Claro. Sí, no, adelante, ¿tienes réplica? Sí, definitivamente. O sea, sí estoy de acuerdo en eso. Hay mucho empuje. No siento que sea suficiente. Creo que nunca va a ser suficiente. De hecho, creo que nunca debería ser suficiente. Siempre se puede empujar por hacerlo más. Pero entonces, ¿a quién castigamos? ¿Castigamos al votante? ¿Castigamos al ciudadano? ¿O castigamos a quien ejerce el presupuesto que se le asigna para esa función? Oye, o logras esta cantidad de votantes, o logras este porcentaje, o no sirve de nada que te dé el dinero que te estoy dando. ¿Para qué te lo doy? Claro. Si no sirve. Y hablando del INE también, o sea, esto es en conjunto, porque ellos son los que se encargan de dirimir todo esto y de llevarlo a cabo, de organizarlo. Entonces, órale, vamos poniendo sanciones, me late, pero ¿a quién sanciono? A la pluralidad que existe en el mundo, de todo el mundo de culturas, o al que está obligado y tiene presupuesto para ello, que no se nos olvide, porque el ciudadano no lo tiene, el ciudadano lo da. Entonces, encima de que lo doy para ejercer mi derecho, encima de todo esto, ¿me vas a sancionar si no lo hago? Cuando ellos son los que están obligados a decirme cuándo votar, ponérmela fácil y ejercer eso, pues no veo yo mucha congruencia con ese aspecto, porque al final del día, pues le estás quitando un gran peso al partido político y le estás quitando una gran responsabilidad al INE mismo, a la institución, que entonces, ¿para qué está? Entonces los quitamos a todo y directamente el Poder Judicial que sea el que se encargue y vámonos. De acuerdo. Antes de que se hagan réplicas sobre este punto, puedes reservarte comentarios. Les tendré una pregunta que me gustaría contestaran posterior a la siguiente réplica que tengas en participación, y sería la siguiente. De acuerdo con las cifras que di del año 94, en comparación, en el que repito, el 75.85% del electorado votó. A diferencia de este año, en el 97, 3 años después, solamente el 57.67% del electorado votó. ¿Qué factores consideran que han influenciado desde esos años, del 94 al 97 y hasta nuestro eventual cercano 2024, el abstencionismo en la ciudadanía? ¿Qué factores consideran, indistintamente si son sociales, culturales, históricos, etcétera, han influenciado a la sociedad para tener estos niveles de abstencionismo en votación? Tienes el uso de la voz.
Sí, claro, por supuesto. De hecho, lo que te voy a contestar a continuación va relacionado con la pregunta que hace el licenciado Arturo, ¿no? Ya hay aristas, objetivos y que son medibles que a transcurso del tiempo en donde el instituto se ha encargado, ¿no? De saber y conocer qué es lo que está pasando con la participación ciudadana y por qué hay este descontento, ¿no? Porque el hecho de que haya a lo mejor una nula participación o poca participación que se refleja en porcentajes, me está hablando de muchos factores, ¿no? Y estos factores determinan que a lo mejor la sociedad no se siente representada por los políticos actuales, ¿no? ¿Dónde queda esa correcta representación de, ok, voy a ejercer mi voto consciente porque realmente lo que dice este candidato o esta candidata sí me está resonando con lo que yo quiero para el futuro de mi país? Ahora, haces una pregunta muy interesante respecto al tema de que va ligado con la participación ciudadana y ligado con las políticas, ¿no? Entonces, yo le pregunto a la gente que nos está escuchando, ¿las personas que acuden a los meetings realmente están ahí por beneficiarse a ellos mismos o están ejerciendo una verdadera participación ciudadana? Ahí es importante hacerse la narrativa, ¿no? De, ok, ¿se está haciendo una participación porque se tiene un beneficio por parte de la política o porque realmente estamos queriendo hacer un verdadero ejercicio democrático y de todos nuestros derechos, ¿no? Esta representatividad, lo que buscaría respecto a la sanción, ejercer esta sanción, buscaría, sí, sancionar a las personas que hagan esta abstención de su voto, pero no solamente indicaría el hecho de que no quieran participar, sino que también indicaría y daría herramientas suficientes al INE para saber que la representatividad, lo que están haciendo los partidos políticos, no está funcionando para que haya una mejor participación ciudadana. Completamente. Para responder la pregunta, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que se debe al descontento social con el desempeño político a lo largo de los años, de hace muchos años, ¿no? O sea, eso definitivamente. Contestando un poquito lo que comentas sobre los meetings, por ejemplo, y las personas que, de cierta manera, pues los jalan, ¿no? Los acarreados, vamos a decirlo, ¿no? Vamos a decirlo claro, los acarreados. Los acarreados definitivamente funcionan para la foto, definitivamente tienen los usan todos los partidos, vamos siendo claros, y tienen una finalidad comercial, ¿sí? Los votantes que van, que son votantes, que no se nos olvide, que al igual, mexicanos como todos los demás, con los mismos derechos y obligaciones, los votantes que van, sea por convicción democrática, o sea por convicción de comerse una torta, claro, están ahí por convicción. sí. Si es necesidad, es convicción de la necesidad, vamos, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Y al final de cuentas, de cualquier color que sea, pues son representativos. Ahí ya estaríamos entrando en un tema de empezar a calificar la calidad del voto. Es un tema completamente distinto. Es un abordaje diametralmente opuesto a te voy a sancionar administrativamente o hasta incluso meterte a la cárcel, ¿no? Por no ejercer el voto, por no ejercer esa obligación para tal. Siento que no resolvería el problema de la participación ciudadana. No siento que lo resolvería porque hemos visto en otros momentos de la historia, en cualquier otro punto, que la represión en realidad no resuelve. En realidad asusta y puede ser que te eleve un poco el número, pero no resuelve el problema de fondo. Y es ahí donde yo no estaría de acuerdo en que le dijeras a los votantes, no es un derecho, es una obligación, y tú como obligado pues tienes que justificarme, porque luego ahí entra ya la subjetividad de la autoridad para justificar que puedas o no votar. Entonces a lo mejor podría ser un financiamiento brutal para el gobierno, padrísimo, indiscriminado, para multar gente porque no coinciden con por ejemplo, yo lo meto a la cárcel a 100,000, 200,000, 600,000, 2 millones, 3 millones, los sanciono, les quito su... Es algo muy peligroso. Es algo muy peligroso que aparte con el contexto en México, con lo que hemos vivido, con lo que vivimos y con lo que viviremos, porque nos falta mucho para ser Noruega, evidentemente, ¿verdad?
No creo que sería una solución viable para elevar la participación ciudadana. La participación ciudadana se tiene que elevar desde mi punto de vista, desde la conciencia, desde la educación, desde la preparación, los esfuerzos que hace el INE, muy padres sus esfuerzos, pero no son suficientes. Y tenemos muestra de ello y depende quién está a cargo del INE, que se empuje más o se empuje menos. Y en esa subjetividad nos falta mucho para poder hablar de una obligación lejos de un derecho, en mi punto de opinión. Claro que sí. Estoy de acuerdo parcialmente con ciertas cosas que comentas y particularmente me gustaría orientar la conversación a algo resolutivo, ¿no? Algo inclusivo. Totalmente. El hecho de que las personas vayan a votar no significa que voten por un partido político. El hecho de que vayan a votar y que sea una obligación por ir a votar va a reflejar también a las personas que anulen su voto y que ahí les diga al INE, ¿sabes qué? Tengo la obligación de votar, pero anulo mi voto porque ningún partido me representa. Ningún partido me está dando las opciones para yo hacer mi propia vida, ni mi estilo de vida, ni esa participación ciudadana porque no la hay. Eso es algo claro. Y el tema del porcentaje de aumento en cuestión de participación ciudadana, me gustaría justamente traer dos ejemplos, ¿no? Que sería Australia y Bélgica, ¿no? Uh-huh. Australia y Bélgica justamente hacen esta implementación en donde en lugar de la opción de voto, que sea una obligación. ¿Y qué sucede? Al implementar este tipo de derecho que se convierta a una obligación, sí aumenta la participación ciudadana e indica a las autoridades correspondientes de esos países qué es lo que realmente está pasando con todas las y los ciudadanos, ¿no? Y es justamente lo que yo considero que México necesita, ¿no? Brindémosle las suficientes herramientas a las autoridades electorales para poder dirigir un nuevo camino de la crisis de políticas públicas y la crisis de la poca participación ciudadana. Sí, fíjate que ahí sí podemos encontrar un punto en acuerdo en que sí es probable que pueda llegar a funcionar, sobre todo poniendo los ejemplos de Bélgica y Australia. Habría que ver el contexto, evidentemente, de cada uno de esos países, el contexto social, de lo que vienen, de dónde van. O sea, siento que hay muchos matices que se reducen un tanto, pero a lo mejor yo te diría, oye, pues a lo mejor hace una prueba piloto en todo caso, prueba y error, digo, nada está peleado con nada, al contrario. Yo te diría, hace una prueba piloto a lo mejor en un estado, ¿no? Una reforma, un estado en el que puedas decir, en el que la sanción sea administrativa y sea leve, ¿no? O sea, no tengas una gran sanción ni nada para que no asustes, sino al contrario, sirva como un incentivo. De todos modos, creo que debería de estar acompañado, muy, muy ligado. Cuando salga este programa, ya habrá sido las elecciones y ya tendremos el número de participación ciudadana, que ese va a ser muy, muy, muy importante que lo tengamos, porque yo creo que estas elecciones va a subir el porcentaje. ¿Comparado con qué año? Comparado con el 2018 y con el histórico, probablemente. La participación ciudadana, yo creo que va a subir, porque todos los involucrados, todos absolutamente los involucrados, están llamando fervientemente al voto. Oh. Y esto no había pasado en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las apuestas están muy altas, más altas que no había estado nunca. Es un mayor electorado como nunca. Se juega, como dicen muchos, el todo por el todo, que si una visión, que si la otra visión. Y yo creo que esa polémica, toda esta construcción que ha habido, nos va a ayudar a que a lo mejor no es cierto, a lo mejor esto que te estoy diciendo y no sabes qué decir. Hay que obligarlos a todos, porque la verdad esto no está bien. ¿Sí me explico? Yo considero que va a subir porque efectivamente es responsabilidad, como lo ha sido siempre, de los partidos, o siempre desde las reformas, de los partidos políticos, de la institución electoral y de todos los ciudadanos. Entonces, estoy de acuerdo contigo que puede ser un modelo que pueda funcionar. Hay que hacer una prueba piloto. Y yo creo que también, a la par que sancionas al ciudadano por no hacer el voto, sancionas al partido por no promoverlo, y sancionas al INE también por no ejecutar los presupuestos y las cuestiones como se deben de hacer, porque es su obligación, de uno, del otro y del otro también. ¿De acuerdo? Iría por los tres, ese sería mi opinión.
mi argumento de cierre, en todo caso. De cierre ya, concluyes con eso. Con permiso, gracias. No te creas. Me gustaría, precisamente para que tengan el argumento de cierre, resuelvan la siguiente pregunta. Ujú. El sentido sería preferentemente que sea de forma cerrada si consideran que la abstención del voto es igual a apatía ciudadana. Y comenzamos contigo, recuerden también con el argumento de cierre. Claro que sí. Considero que la apatía es una respuesta a la participación ciudadana. Sí consideraría que la apatía es una respuesta a la participación ciudadana. A ver, claro está, y te puedo dar muchos ejemplos de los programas y distintas propuestas que ha incentivado el INE justamente para promover el voto. Sin embargo, la realidad es que las y los ciudadanos muestran su apatía al no presentarse en las votaciones. Es la realidad. Habrá muchos factores socioeconómicos, culturales que a lo mejor ponen barreras y no facilitan tanto el acercamiento a este ejercicio democrático, pero la mayoría es posible mediante estas acciones que hace el INE, y yo sí considero que la apatía deviene de la crisis de participación ciudadana de los partidos políticos. ¿De acuerdo? Bien, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también la poca participación ciudadana y el abstencionismo viene a partir de la apatía. De los resultados buenos, malos, peores, depende del color con el que se esté viendo, depende de la postura, te gusta, no te gusta, pero al final de cuentas es una apatía de un lado, del otro, de arriba y de abajo. Es una apatía, estoy harto, no quiero. De hecho, incluso ha sido en el pasado, ha sido incluso motivo de campaña, si mal no recuerdo, por ahí en algunas. Y fíjate, ¿no? O sea, estamos hablando de eso, o sea, hacer campaña por abstenerse. Al final del día, yo creo que todas esas cosas permean en la sociedad a través del tiempo, y las generaciones durante un tiempo se ven afectadas con esa idea que se promueve. Sancionar a esas personas estaría bien, ¿eh? A las que promueven el abstencionismo, eso sí. Oye, no, espérate. O sea, ve y cancela tu voto. Sí, claro, si tú como una apología de un delito. Exacto. Exacto. O sea, a ellos sí. O sea, no lo promuevas, no me parece. Estaría parcialmente de acuerdo, como de cierre, en la cuestión de hacer una prueba, de ver de qué manera puede funcionar, siempre y cuando se haga una sanción de los tres lados, no nada más cargarle todo al votante. Claro. Sí estoy completamente de acuerdo en que puede funcionar. Creo que es peligroso. Sí. Es un México donde creo que es muy, muy peligroso, y depende del gobierno que esté, puede ser, o cualquiera, pero realmente, sí, o sea, puede ser que haya un abuso de poder, con tal de hasta extorsionar, ¿no? A gente, de poder, no te voy a dar tu voto y a toda tu familia, y entonces, ese es ahí. Pero la prueba, ¿por qué no? Prueba y error, yo creo que a todo, y sí tengo bastantes coincidencias con los argumentos que presentas, la verdad. Ok, pues justamente eso, ¿no? O sea, también se tendría que repensar la reestructuración de todo este sistema que se está proponiendo, ¿no? Pero yo también coincido en el aspecto en el que si se va a sancionar a las y los ciudadanos por la abstención de su voto, bueno, que también se haga una respuesta de responsabilidades para las personas que están encargadas de esa participación y incentivo de voto. Claro, tenemos tenemos la misma responsabilidad unos con otros. Exacto. O sea, entonces, si tenemos la misma responsabilidad, pues tenemos las mismas obligaciones, y tenemos que estar sancionados de la misma manera. No puede ser de una manera así, de otra manera, ¿no? De acuerdo. Estoy de acuerdo. Gracias por participación de ambos y los comentarios enriquecedores, como siempre. ¿Ustedes qué piensan? ¿Consideran que debe ser sancionado por el estado del abstencionismo? Menciónenlo en los comentarios, y también definan quién habrá ganado esta contienda de argumentos, Emiliano Páramo o el buen Toro Navarro. Gracias nuevamente a ustedes, y pues nos vamos, porque nosotros somos los hijos de Justino, porque somos los hijos de la ley.